¿Qué pensaríais si os digo que existe un RPG con buen combate, buena historia, gran cantidad de personajes y una duración cercana a las 100 horas? ¿Qué pasa si os digo que no es solo un juego, sino que son varios? Y es más, ¿qué pasa si os digo que todos pertenecen a la misma serie y que sus historias están conectadas entre sí? Pues sí, esto es real, muy real. Estoy hablándoos de The Legend of Heroes y su saga Trails. En este vídeo no puedo meter todos y cada uno de los juegos que, por otra parte, la verdad es que recomiendo. Pero sí que os puedo hablar de una de sus subsagas mucho más recientes, Tales of Cold Steel, salida en 2013, y en concreto quiero hablaros de los dos primeros juegos de esta tetralogía. Me gustaría empezar explicando un poquillo lo que es esta saga y, bueno, en general, The Legend of Heroes. Para poner un poco en contexto de cuántos juegos hay y demás, tendría que explicar que existen otras subsagas de The Legend of Heroes, conocidas como Sky o Crossbell, con 3 y 2 juegos respectivamente, las cuales se encuentran conectadas en su historia, mundo y demás, lo que hace que sea una historia que empieza desde el juego conocido como The Legend of Heroes Trails in the Sky, el capítulo 1, y acaba en Cold Steel 4, aunque recientemente, este mismo año, van a sacar una especie de secuela, entre comillas, de Cold Steel y otra saga llamada Crossbell, que va a cerrar realmente la historia y va a conectarla con la siguiente trama. Al estar conectadas todas estas historias, no es especialmente recomendable empezar desde sagas más modernas, y se recomienda siempre empezar desde Sky. Lo que pasa es que es un juego antiguo, es un juego que le falta, digamos, un puntillo para que pueda gustar a los jugadores modernos, que pueda ser entretenido a lo mejor para muchas personas más jóvenes, pero que realmente tiene una historia bastante más profunda, y yo creo que es la mejor saga dentro de The Legend of Heroes. Y es más, para poder conocer toda la trama, que es una trama larguísima, tienes que haber jugado todos los juegos para entender lo que está pasando, porque ya a partir de Tales of Cold Steel 3 se une todo, y al final, si no has jugado los juegos anteriores, no te enteras de nada. Pierdes el contexto, pierdes los personajes, pierdes los enemigos, quiénes son buenos, quiénes son malos, en fin, te pierdes. No se puede jugar ya a partir de Tales of Cold Steel 3 sin haber jugado nada. Pero ahora lo que nos toca es centrarnos en Tales of Cold Steel 1, y también vamos a añadir el 2, porque forman parte de un mismo conjunto. Eso es como un juego dividido en dos partes, siendo la primera la que te presenta un mundo, te presenta un país, o imperio mejor dicho, llamado Erebonia, mientras que la segunda parte, digamos, que cierra el principio de esta trama, que luego llegará a su culmen en la segunda parte, que sería Tales of Cold Steel 3 y 4. Pero bien, ahora si entramos en la trama de Tales of Cold Steel 1, pues vemos que se nos presenta a Rin Schwarzer, que es un joven noble, hijo de un varón, y acaba inscrito en la Academia Militar de Toms, que es donde se desarrolla más o menos la trama principal de la historia. Esta academia lo que hace es dividir las clases entre nobles y plebeyos. Lo que pasa es que justo ese mismo año en el que entra Rin, se crea una especie de experimento en el que juntan a nobles y plebeyos bajo una misma clase, la conocida como clase 7. Después el juego lo que va a hacer es mandarnos a otros territorios de Erebonia y nos va presentando la trama, los problemas. Igual el argumento al principio da la impresión de parecer simple, pero luego vas viendo que la trama que se va desarrollando, política, social, te va enganchando poco a poco con sorpresas, con cambios de guión, y las cosas que parecen ser de una forma al final son de otra, o incluso puedes saber un poco lo que está ocurriendo detrás de bastidores, digamos.
Y aunque de la segunda parte como tal no voy a contar la historia porque si no sería spoilear todo, sería spoilear toda la trama del primero, sí que voy a decir que continúa justo desde el final de Trails of Cold Steel 1, desde un cambio de guión brutal, y te va mostrando otra visión del país, te va cambiando el guión totalmente, más de lo que te esperabas en la primera trama, y te muestra otros personajes que van a afectar el futuro de las tramas. En el tema jugable, si nos fijamos un poco en los aspectos típicos de los RPGs, podríamos decir que es un RPG clásico por turnos. Tiene artes que son como magias, tiene habilidades, ataques normales, unas habilidades especiales que lo llaman en inglés S-Crafts, que son habilidades con una especie de cinemática entre comillas y son mucho más potentes. Aunque como en otros juegos anteriores nos meten una especie de sistema de orbes que pueden determinar las artes, te pueden dar ventajas en las estadísticas. Aunque también el juego cuenta con aspectos de simulación y de eventos que pueden servir para mejorar la relación con los compañeros de ring y crear una especie de enlace entre ellos que va mejorando a medida que más eventos cumples con ellos, que más relación tienes, que más combates en un mismo equipo. Los equipos se forman con 4 personajes que puedes elegir en principio, luego el juego te determinará a lo mejor si puedes coger unos, puedes coger otros o no puedes coger ninguno. Pueden ser intercambiables durante la batalla y en principio controlas a todos y puedes cambiarles también sus orbes, pues tienen también las habilidades especiales con esas cinemáticas. Ya habéis escuchado los openings de los 2 primeros juegos, que musicalmente yo creo que están bastante bien, pero luego la banda sonora de los juegos también es muy adecuada, o sea, a cada momento tiene su sonido, tiene su musiquita, con los jefes tiene su música propia, es música que encaja con toda la trama y que realmente se te queda dentro al final del juego y la recuerdas. Aunque si hay que destacar algo en este juego, algo negativo, es sobre todo el aspecto visual, que son gráficos un poco desfasados para la época, 2013 en Japón, 2015 en Europa y el resto del mundo, que al ser el primer juego en 3D es verdad que se nota que no tiene mucha experiencia el equipo, que las animaciones son toscas, que los personajes son muy poligonales, aunque tampoco no muestra escenarios feos, es más o menos decente en tema visual, pero que no te quita para seguir jugando, puesto que lo que tiene la historia, lo que tiene la jugabilidad, te deja básicamente enganchado y no puedes salir de ello. Otra cosa que igual se podría considerar problemática, sobre todo los que no sabéis inglés o os cuesta entenderlo, es que este juego está exclusivamente en inglés si lo queréis traducido. Están las versiones japonesa, china, coreana me parece, pero salvo eso no sé si existen parches en español, que seguramente haya creado alguna comunidad fan. Si encuentro alguno lo dejaré en la descripción del vídeo. Si yo tuviese que recomendar una saga de JRPG, esta sería la primera que tendría en mi lista, porque vamos, es una saga muy completa, muy larga, muy entretenida, una jugabilidad muy divertida, con unos personajes que enganchan. Aunque como tal yo no recomendaría estos 2 primeros juegos de Trails of Cold Steel, siempre recomendaría primero Trails in the Sky, después Crossbell y después ya de esto te recomendaría la segunda parte, no esta primera. Esta primera parte yo la consideraría como la 4ª peor saga o subsaga de la serie, sin que sea mala porque es bastante buena y bastante recomendable. Los juegos están disponibles en Nintendo Switch, en PC, en PlayStation y en PS Vita. Aunque mi recomendación personal es en PC, puesto que es bastante fácil de jugarlo en ordenadores con tarjeta gráfica integrada y que tengan poca potencia. Si habéis llegado hasta aquí, gracias, porque es el final del vídeo, es el primero que hago para YouTube y perdón por el que sea tan mal hecho, tenga tan mala edición de lo que cuento, no tenga imágenes ni vídeos especialmente bien colocados, sea un desastre en general.
tengo planeado en el futuro, si sigo haciendo algunos, que sea más, digamos, ordenado, más bonito, más detallado, con mejores explicaciones. Me cambiaré el micro también. Pero en fin, muchas gracias a todos.